El mundo de las matemáticas. Aproximadamente el 6% de la superficie de la Tierra está cubierta por bosques tropicales de lluvia constante. Un área de interés. En ningún otro lado existe tal combinación de especies vivas. Ninguna otra región contiene tantos secretos aún por descubrir. Secretos que pueden aliviar padecimientos, prevenir enfermedades o proporcionar nuevos recursos alimenticios. Los bosques húmedos han tardado 60 millones de años para evolucionar, pero ahora se extinguen rápidamente ante nuestros ojos. Algunos bosques lluviosos son destruidos para permitir al hombre sembrar, producir madera o tener tierras para el pastoreo del ganado. Pero esta forma de trabajo se ha considerado como un desastre natural. Los bosques lluviosos son el hogar de más de la mitad de las especies de plantas, insectos y animales del mundo. Si se acaba con ellos, todo desaparecerá. ¿Pero acaso eso importa? ¿Debemos ser sentimentales respecto a la pérdida de estas plantas y animales? Además de lo anterior, los bosques tropicales juegan un papel importante en la regulación del clima y en las condiciones de la atmósfera del mundo. Ellos absorben dióxido de carbono del aire y producen el oxígeno que respiramos. El agua que se evapora en las hojas es reciclada y utilizada nuevamente por los animales y plantas que habitan en las grandes extensiones de tierra, tales como la cuenca del Amazonas. El dosel de hojas también protege al suelo de la erosión que producen el viento y la lluvia. Al desaparecer el bosque, el suelo que ya está dañado se deteriora aún más por la erosión de la lluvia. Nuevas semillas se están plantando para reponer algunos de los árboles que se han talado. Así que con el fin de proteger el ambiente, debemos saber qué áreas de bosques tropicales se han perdido y cuál es la mejor forma de estimular el crecimiento de los árboles. A través de los siglos han existido innumerables ejemplos de civilizaciones cuya decadencia se debió al abuso imprudente de los recursos naturales. Pero en la actualidad, poseemos el conocimiento y los medios para detener el deterioro de nuestro ambiente. Aquí en Oxford, en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad, los investigadores estudian la forma de estimular el crecimiento de árboles que se encuentran bajo una densa capa de bosque. En primer lugar, se toma una serie de fotografías para poder calcular la cantidad de luz solar que puede filtrarse a través del dosel de los árboles. Las hojas absorben solo una parte de la luz solar. De regreso en el laboratorio, las fotografías blanco y negro se colocan bajo una cámara de video y se conectan a una computadora. De la imagen resultante, Ana evalúa qué cantidad existe de luz y de sombra. En la pantalla del monitor, las áreas poco iluminadas se representan en azul, el siguiente nivel en verde y la parte más brillante, es decir, con más sol, en rojo. Dada la posición geográfica del lugar donde se tomó la fotografía y la hora del día, la computadora puede calcular la cantidad total de luz solar que llega a las semillas jóvenes en el suelo del bosque. Así que a través de la investigación, los científicos pueden saber qué tipo de árboles son más apropiados de acuerdo a las características del dosel, de tal forma que las semillas lleguen a buenos resultados. Ahora marca los grados y los minutos en la latitud para conocerlos. Pero también es importante medir otros aspectos. Ana está midiendo una hoja para calcular la cantidad de dióxido de carbono que absorbe por minuto. Ella realizará esta prueba en casi 10 hojas para comparar la absorción en diferentes partes del dosel. Necesita conocer qué cantidad de dióxido de carbono absorbe cada hoja en relación al área de la superficie, así que debe calcularse el área. Calculando áreas. ¿Cómo haría usted esto? ¿Cómo calcularía el área de una hoja? Cuando medimos una línea, la llenamos con segmentos iguales, que son las unidades de longitud, las que sí podemos contar. Esta línea tiene una longitud de 4 unidades. Cuando medimos una superficie, debemos cubrirla completamente con unidades de área, todas de la misma medida para que cada una cubra la misma superficie. Estas piezas son todas de la misma medida y se ajustan a la perfección,
pero sería difícil decir que el área es de 8 aves. Podría usted utilizar hexágonos o posiblemente triángulos, pero es más fácil utilizar cuadros. Podemos conocer de esta forma el área contando el número de cuadros que la cubren. Empecemos con los cuadros completos. Son 28, pero aún no hemos encontrado el área completa, faltan los cuadros incompletos. Algunos tienen una parte dentro y otros una parte fuera del límite. Contando cuadros. ¿Qué haría usted en este caso? ¿Cómo contaría los cuadros del límite? Una forma sería asumir que los cuadros que están sobre el límite se complementan, es decir, los que están llenos en más de la mitad y los que están llenos en menos de la mitad. Para calcular el área total de los cuadros sobre el límite, se tienen que contar todos los cuadros del límite y dividir este número entre 2. El resultado es 19. Eso nos da un área total de 19 más 28, 47 cuadros. En el laboratorio, Ronda coloca un punto en los cuadros completos. Estos cuadros miden 1 centímetro por cada lado, así que tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Hace lo mismo con los cuadros incompletos, los cuales posteriormente divide en 2 para determinar el número total de cuadros que cubre la hoja. Así que esta hoja tiene un área de 41.5 centímetros cuadrados y esta parece ser una medida representativa. Con esta información, ella puede tener un cálculo de la cantidad de dióxido de carbono que se absorbe y la cantidad de oxígeno emitido por el dosel completo. Por lo tanto, lo puede calcular para todo el bosque tropical. Los árboles son vitales para nuestra supervivencia, y utilizando los datos recopilados, los científicos pueden asesorar a los países en la siembra de árboles y planear el desarrollo de los bosques en tal forma que no se pierdan. Pero aún se requiere tiempo para que el mensaje llegue a todos. Más aún, mientras usted ha estado viendo este programa, un área de bosques lluviosos igual al tamaño de 800 campos de fútbol han sido destruidos. Los científicos pueden comprobar esta destrucción utilizando satélites que cubren la superficie del planeta. Los satélites toman fotografías del suelo y envían información de regreso a las estaciones receptoras en la Tierra. Con fotografías como esta, adaptadas a las medidas del suelo, se ha logrado calcular que en los últimos 30 años, entre el 40 y el 60% de nuestros bosques lluviosos tropicales han sido destruidos. ¿Tiene sentido destruir en el tiempo que dura nuestra vida los 60 millones de años que tardaron en evolucionar los bosques? ¿Podemos acaso, apoyándonos con los hechos, regresar en el último minuto a salvar estos bosques para futuras generaciones? Sea cual fuere la respuesta, las matemáticas juegan su papel, y usted también puede hacerlo. ¿Cuáles son las áreas de las hojas de un árbol cercano a usted? ¿Hay diferencia en las otras partes del árbol? ¿Cómo podría usted estimar cuántas hojas tiene un árbol en total?